Mujer, madre, esposa, honesta, trabajadora, valiente, sencilla. Podría estar hablando de cualquiera de vosotras. Sin embargo, estoy hablando de Nuestra Señora, la Virgen María. Hoy, en Vegafibra Televisión, nos adentramos en el mundo de las apariciones marianas. Yo soy Susi Gómez y esto es El Guardián en la Sombra. Bienvenidos. La revista National Geographic dedicó su portada de diciembre de 2015 a la Virgen María, a la que llamó la mujer más poderosa del mundo. La Virgen María, a lo largo de muchos años, se ha estado apareciendo en diferentes lugares. Fátima, Medjugorje, Lourdes, en México, en Zaragoza, en muchos lugares. ¿Por qué se aparece? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? En las apariciones marianas, Dios permite que el cuerpo glorificado de la Virgen se haga visible para algunos elegidos. ¿Cómo son elegidas estas personas? ¿Qué condiciones deben tener? Pues para informarnos sobre todas estas preguntas y sobre muchas más, están con nosotros hoy el padre Ramón Martínez, párroco de la Marina, pintor, escultor y profesor. Buenas, muy buenas, padre. Encantado de estar aquí colaborando. Margarita Miralles, maestra y estudiosa del ser. Hola, Margarita. Hola, Susi, ¿Cómo estás? Buenas, estupendamente, encantada. Encantada de estar aquí otra vez. Y Pepe Bernal, experto en energías. Pepe, buenas. Hola, Susi, muy buenas. Encantado de estar aquí otra vez. Ahora vamos a ver un vídeo sobre Fátima. Vamos a hacer un recorrido por las distintas apariciones, al menos las más conocidas, y vamos a empezar por la de Fátima. Si alguien le preguntara por qué lo que sucedió hace tantísimos años tuvo que pasarle a usted, ¿qué respondería? Que era necesario. ¿Y tiene algún remordimiento? No hice lo suficiente por agradar a mi madre. ¿A qué madre? Cada vez que leo el nombre de uno de los nuestros que ha perdido la vida, siento más admiración por ellos. ¿Manuel? Defienden nuestras ideas progresistas, las que liberarán a este país de las supersticiones religiosas. ¿Quién es usted? Vengo del cielo. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué quiere de nosotros? Ahora sí que la veo. ¿No sabes que mentir es pecado? No miento, madre. Era tan real como usted. ¿Por qué iba a elegirte a ti la Madre de Dios? ¿Qué tienes de especial? Tal vez fuese el diablo. Muchas veces se disfraza. Busco a quienes la vieron. ¿Estás contenta? Has engañado a todos. Tengo que ir. Le prometí a la señora que volvería. ¿Qué daño podrían causar 3 niños pequeños? Lo peligroso es lo que representan. Hay una multitud. Tenemos que detenerlos. Venimos a ver a nuestros hijos. ¡Oiga, por favor! ¡Mi hija está dentro! ¿Cuándo va a terminar esto?
Solo tienes que decir que te lo inventaste todo. Siento que usted no pueda verla. La fe comienza en los límites de la comprensión. La fe comienza en los límites de la comprensión. ¿Es la fe, padre, es una elección o es un don que tiene la gente? Pues la fe es un don que Dios deposita en las personas para atraernos a Él y para rezarle y para seguir pues lo que Él nos quiere dictaminar en el corazón. Entonces la fe no es que una vez que se recibe ya te quedas ahí, sino que la fe a lo largo de toda tu vida va creciendo, porque tú también la vas alimentando por medio de la oración, por medio de los sacramentos, por medio de todas las prácticas que la Iglesia pone a tu disposición para que esa fe sea una fe verdadera, que no se quede en palabras, sino también en obras. Entonces, la fe podríamos decir que es un don que Dios deposita en las personas. Por eso llama mucho la atención que haya gente que tiene mucha facilidad de orar, de ponerse en la presencia del Señor, y hay otros que les cuesta más. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han tenido ese hábito de rezar o de cultivar pues ese don que Dios ha depositado. Pepe, ¿veo porque creo o creo porque veo? Bueno, la fe consiste en creer aunque no lo veas, si no, no es fe. Si yo veo algo y creo, es lo que estoy viendo. Aún así hay personas que aún viéndolo no lo creen, también lo hay. Pero vamos, la fe es eso, es creer sin ver o sin tener por lo menos una explicación. De todas formas, todo el mundo tenemos fe, porque todos pensamos que el Sol está a 150 millones de kilómetros y nadie lo hemos medido. Nos creemos lo que nos dice la ciencia, porque creemos en la ciencia, pero realmente es un acto de fe, pensar que el Sol está ahí, o que hay una galaxia, o que hay 2.000 millones de galaxias. Todos hacemos un acto de fe en aquello que a cada uno nos convence. Bueno, muchas veces levantarse cada mañana casi sí, es un acto de fe. También. A ver, Margarita, ¿qué tipo de mensaje piensas tú que nos quiere mandar la Virgen a los normales? Porque no se lo pregunto al padre Ramón, porque representa a la Iglesia, pero nosotros somos las personas de a pie. Pues a ver, la Virgen en sí, gracias a ella, pues vino Jesús aquí, ¿no? Entonces es un personaje importante. El mensaje, yo creo que al principio lo has dicho tú, humilde, amable, todas las virtudes que podría tener cualquier madre, ¿vale? Entonces cualquier madre que quiera que el mensaje de su hijo, que para los cristianos, para los creyentes, es así de importante para cada uno de nosotros, hablando de fe, de dones, de cultivarla o de tenerla o no tenerla, es el deseo de toda madre que ese mensaje que tu hijo ha venido a dejar, que llegue al corazón de cada uno. Que las apariciones, en todas las apariciones, quiera ella dar ese mensaje o se tragiverse o según la creencia de cada uno lo modifique o lo ponga así como lecciones concretas o tal, yo creo que ahí va ya en función de la creencia que cada uno tiene. Pepe, ¿quién nos salva? ¿Quién nos...? Por ejemplo, hay curaciones en Fátima, en Lourdes, en todos esos sitios siempre hay curaciones. ¿Nos salva o nos cura nuestra fe o nos cura directamente la Virgen? Hombre, yo creo que uno de los mensajes de la Virgen importante también es que nos está diciendo que hay algo más allá de esta vida. Porque si desaparece alguien que no está, ya no dice ese mensaje. Las sanaciones, pues hay un elemento que se llama egregor,
que es lo que es un poder mental creado por la fuerza del pensamiento de las personas. Entonces, imaginad que aparece la Virgen en Lourdes y los millones de personas que van a Lourdes van allí orando, teniendo fe, intentando sanar. Todo eso crea un poder mental, porque es lo que tenemos los seres humanos, un poder mental gigantesco en torno, por ejemplo, a Lourdes, que es una de las que más sanaciones puede haber, y ese poder mental tiene el poder de poder auxiliar también a las personas en sanarse. Al fin y al cabo, yo pienso que nos sanamos cada uno de nosotros y el canal que utilizamos puede ser la fe, puede ser la Virgen, pero los egregores se forman tanto buenos como malos. En este caso son egregores buenos creados por los millones y millones de personas que van allí cada año. En todos los centros religiosos son como luces de pensamiento poderoso que se van creando a lo largo de todo el mundo. Tanto de la Virgen como de otras apariciones, que pueden ser de otras religiones, porque la forma de pensamiento buena se puede crear con la Virgen o con otro tipo de pensamiento. Bueno, pues ahora vamos a ver un vídeo sobre las apariciones de Lourdes. Sonrisita a la de 3. 1, 2, 3. ¡Sí! He tenido un sueño muy raro. He soñado que estaba paralizada y se me aparecía la Virgen María. Me decía algo, pero no la entendía muy bien. Me levanté y me acerqué para oírla mejor. Entonces me daba cuenta de que no estaba paralizada. Me enfado a menudo. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a otra? ¿Por qué yo? ¿Cree que alguien que puede utilizar las piernas es necesariamente más feliz? Recemos juntos. Señor, te lo rogamos, cura a esta joven, cura su alma. Y si lo deseas, cura también su cuerpo. El Espíritu Santo, Jesús y la Virgen María están planeando a dónde se irán de vacaciones. El primero dice, tengo una idea, vamos a Belén. Jesús contesta, no, ya hemos ido muchas veces. El Espíritu Santo piensa y dice, ya está, vamos a Lourdes. La Virgen María da un salto y dice, sí, genial, ahí no he ido nunca. Padre, ¿por qué la Virgen, cuando manda los mensajes, hace depositarios a niños? Es muy difícil creer, aunque se diga que los niños siempre dicen la verdad, vale, pero no sé, ¿por qué no le mandan los mensajes a los científicos o a las personas, a sacerdotes? ¿Por qué a niños? La respuesta es muy sencilla. Si se aparecieran los científicos sería más difícil creerlos que a un niño inocente, sin estudios, sin formación. Entonces, partiendo de la base que la Virgen María se aparece gracias a Dios, porque Dios lo permite para traer un mensaje al mundo. La Virgen María es la madre de todos, ya lo dijo pues, el Señor en la cruz, cuando le ofreció a su madre a Juan como madre y a Juan como hijo, y desde ese momento ya la Iglesia asume a la Virgen María como la madre de todos. Entonces, como madre, vela por sus hijos, ella intercede. Ella es la mujer más pura que existe porque fue concebida sin mancha original. O sea, la Virgen María no conoce el pecado. Por eso la Virgen María al final de su vida no muere, sino se duerme. Eso lo podemos ver en la representación del misterio, que lo tenemos aquí al lado en Elche, y que todos los años se hace esa representación, la dormición de la Virgen María y la asunción en cuerpo y alma a los cielos. Entonces, estamos hablando de una persona tan poderosa, una mujer tan poderosa, porque Dios le otorgó ese don, que ella, cada vez que se manifiesta al mundo para traer algún mensaje, el mensaje que ella trae siempre es parecido, por no decir siempre el mismo. Es un mensaje de conversión, para velar por las almas de sus hijos. Entonces, cuando la Virgen María se aparece a un niño, pues llama mucho la atención
cómo sigue también un poquito los pasos de su hijo. Su hijo, Jesucristo, en su vida pública, sí, estaba a lo mejor con la gente poderosa, pero en muy pocas ocasiones. Él siempre estaba con los pobres, con los sencillos, con los humildes, con los enfermos. Y la Virgen María, al escoger a esos niños, pues es una manera de decir, mira el poder de Dios, cómo actúa en un niño que sin tener formación ninguna. Recordad la aparición de Bernadette, cuando se le aparece a la Virgen María y se le manifiesta cuando le pregunta, bueno, los que la interrogaban a Bernadette, le dicen, pregúntale a la Virgen, a esa señora, ¿quién es? Y entonces Bernadette le pregunta, ¿quién eres? Porque me han dicho que te lo pregunte. Y le dice, era la Inmaculada Concepción. Semanas después fue cuando salió el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, como una niña pastora que está en un pueblo perdido de Francia va a tener esa capacidad de saber lo que era un dogma de fe. Entonces, por eso llama mucho la atención que la Virgen María siempre escoge a esos niños para transportar ese mensaje que sea más creíble, para que tú veas realmente el milagro que está obrando la Virgen María en esas personas. Porque si actuara en sabio y entendido, como dice el Señor en las Escrituras, sería más complicado. Tú dirías, bueno, es que esta persona es inteligente y tiene formación y me está engañando. Es más creíble en un niño, en una persona inocente. Es verdad que en las últimas apariciones, sobre todo en las de Medjugorje, la Virgen cambia ya el prototipo de vidente. Ya se aparece a adolescentes, como en Garabandal. Y bueno, en Garabandal no eran tan adolescentes, pero... Eran pequeñas cuando empezó. En Medjugorje sí que eran pues chavales jóvenes. Y en estos chavales jóvenes pues también se ve ese milagro sobrenatural de ver que esos chavales no habían salido de allí, de Medjugorje, nunca. Y sin embargo decían cosas o hablaban de la Virgen de una manera que los que lo oían decían, ¿cómo puede ser que estos chavales conozcan tan bien las cosas que la Virgen le está transmitiendo, ¿no? Lo que pasa es que el mensaje de la Virgen y los hechos que suceden siempre tienen una secuenciación, siempre son muy parecidos. Claro, claro, es que la intención primaria de la Virgen María es la conversión de las almas. Y la conversión de las almas, por eso los mensajes que los videntes van recibiendo a lo largo de su vida siempre son transmitidos como rezar el rosario, o sea, hacer uso de los sacramentales, rosario, oración, adoración del Santísimo, ir a misa. Son los medios para purificar el alma. ¿Por qué? Porque yo pienso, y eso es una cosa mía personal, que nos hemos olvidado de la presencia de Dios a lo grande. O sea, no hay sentido religioso, la gente ve que se preocupa más a lo mejor de su interior, de su persona que a lo mejor del otro. No sé, ese sentido religioso se está perdiendo. Entonces yo creo que la insistencia de la Virgen María es la conversión para que pueda el Señor pues captar esas almas que muchas veces se pierden. Porque también hay otra de las cosas importantes, es que como es tan amplio Bueno, es que el padre Ramón se tiene que ir ahora mismo. Yo me tengo que ir y estoy tiene compromiso. Pero respuestas. Antes de eso yo quisiera preguntarte qué se siente, porque tú has estado mucho en Medjugorje. Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué has sentido? Porque yo no he estado nunca Pues mira, en un sitio así. Lo que sientes, en primer lugar, yo el primer día que fui a Medjugorje, yo ya había ido a Fátima, había ido a Lourdes y como soy muy mariano y le tengo mucha devoción a la Virgen María, que también hago un paréntesis. Un cristiano no está obligado a creer en las apariciones, no es un dogma de fe. O sea, las apariciones están ahí pues como un sacramental más.
si te ayuda para convertirte y acercarte más a Dios, bendito sea el Señor. Pero si un cristiano, por ejemplo, lo que estaba diciendo Margarita, no necesita las apariciones, es tan respetable como... Porque la doctrina de la Iglesia Católica ya está en el catecismo. Nosotros los cristianos tenemos los medios, los sacramentos, todo para salvar nuestra alma. No necesitamos de la aparición de la Virgen María, pero sí que es verdad que la aparición de la Virgen María ayuda. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Medjugorje, que no me pasó en los otros lugares marianos, Lourdes y Fátima, fue encontrarme una paz tremenda. Pero lo que más me llamó la atención es la conversión de la gente. Cómo personas de alto poder llegan allí y se derrumban, sin decirles nada. Y ha venido mucha gente conmigo de viaje y los he visto pues que venían con problemas, venían con... Y antes de llegar ya estaban llorando, como si la Virgen ya les estuviera tocando el corazón. Y esas personas, yo sé, porque a día de hoy hablo con ellos y yo sé que la presencia de la Virgen se nota en esos momentos, ¿no? En el momento de ver a una persona que está completamente perdida y que llega allí y se convierte y ves que es feliz con los mismos problemas que tenía, sigue siendo, sigue teniendo esos problemas, pero es feliz, la ves con una capacidad de rezar y de cuidar esos momentos de encuentro con el Señor, porque la Virgen María también nos lleva a Jesús. Siempre se dice a Jesús por María, porque la Virgen María es pues el medio que un cristiano también puede utilizar para acercarse más al Señor. La última pregunta, antes de que te vayas. ¿Tú crees que la Virgen María se aparece también en otros lugares del mundo que no son de religión católica, aunque se aparezca con otro nombre que no, o de otra manera? ¿Crees que eso es posible? Pues yo creo que la Virgen María siempre sigue ese estándar, el aparecerse en lugares muy concretos, muy humildes, pero siempre cuando se da una aparición no necesariamente tiene que ser en un sitio no cristiano, no católico, porque si os dais cuenta, en Medjugorje van de 40.000 religiones convertidos. Sí, pero... Bueno. ¿Y en Egipto? Pero también es verdad que a lo mejor pues, en Egipto también hay comunidades cristianas. Y entonces, que se aparezca la Virgen en un lugar donde no hay nada de fe cristiana es extraño. Es extraño porque, no sé, su sentido es que vaya enfocado el mensaje de la Virgen hacia los suyos, hacia los católicos. Porque luego, ya estando esos lugares de apariciones, es donde otras personas con otras religiones pueden ir allí y se pueden convertir. Yo tengo otra pregunta. A ver. Que no te dejamos que te vayas. No, es que con relación a las apariciones, si nos centramos en el personaje de la Virgen, que no le quiero quitar mérito en absoluto, pero ella en muchas de esas apariciones siempre dice, haced lo que él diga. Claro, siempre. Seguid el mensaje de mi hijo, ¿vale? Pero estamos todos enfocados en la aparición. Y para mí, por eso os he comentado antes, que no necesito ninguna aparición. Para mí, el mensaje es el que he recibido por mi educación, por el sitio donde he nacido, por la educación que he recibido y porque quiero seguir ese mensaje que me ha impactado a mí, que está en el Evangelio, que son sus palabras. Entonces, ha hecho una pregunta, Susi, sobre ¿por qué a los niños? Y tú, acto seguido, has utilizado la palabra conversión. Versión con. Entonces, para mí, el mensaje de Jesús está dirigido al corazón, está dirigido a la persona y está visto todas las apariciones y todo lo que la Iglesia tiene de montaje o no montaje,
o de las catequesis, o en fin, de cómo va transmitiendo la historia, hay algo que deja corto, que es no remitir a tú qué piensas, tú qué crees, tú cómo lo harías, tú qué sientes, porque ahí es en esa versión de tu corazón, donde ese mensaje que está bien claro en el Evangelio, cómo tú lo transformas en ti. ¿Por qué nos centramos más en la parafernalia de lo que sienten otros en vez de remitirme a qué sientes tú? Es cierto que las apariciones tienen ese mensaje concreto de la conversión de los pecados. Ya he dicho antes que no es un dogma de fe, no puedes, o sea, puedes perfectamente no creer en una aparición y salvarte. Pero también es verdad que la Iglesia Católica también habla de conversión. O sea, ayer fue miércoles de ceniza, estamos ahora en la Cuaresma y todo lo que vamos a trabajar los cristianos es nuestra alma. O sea, aquí hay un detonante principal que es el demonio. El demonio existe y es una realidad que en la Iglesia está el bien, está el mal. Entonces, el demonio va actuando por medio de las personas, por medio del engaño, por medio de... Y esas almas Dios las está perdiendo. Entonces, la Iglesia Católica lo que va a velar siempre es por el alma y la salvación del alma de sus fieles, o de toda la humanidad, por decirlo así de una manera más genérica. Pero, claro, cuando un cristiano tiene una fe tibia, no hace uso de los tiempos litúrgicos, por ejemplo, ahora toca la Cuaresma. ¿Quién ayuna hoy día? ¿Quién estuvo ayer comiendo solamente pan y agua? Ningún cristiano. Y estábamos obligados a comer ayer pan y agua, solamente. Los miércoles de Cuaresma, ¿quién hace el sacrificio de no comer carne? Pues a lo mejor alguno lo hace, a otros se le olvida. Ay, es que... Así, pero hay gente que no come carne y se comen langostas así de grandes, o sea sí, que... pero es cierto. Pero lo que vengo a decir es que la Iglesia Católica ya te está brindando una serie de medios para que se pueda dar en ti esa conversión. Entonces, sí que es verdad que es más espectacular pues el hecho de decir la Virgen se está apareciendo aquí. Es más espectacular que a lo mejor pues la Virgen del Carmen de aquí de Cox, que le puedes tener mucha devoción, pero que a lo mejor solamente te acuerdas en la fecha de la fiesta, o si tienes alguna celebración y... Entonces, yo creo que el punto o el nexo de unión es no ser tibios ante el Señor. O sea, el Señor no quiere a los tibios. Si crees, crees, y si no crees, no crees. Pero si dices que eres cristiano, comprométete a llevar una vida de fe y a llevar una vida acorde con lo que la Iglesia te está ofreciendo para la salvación de tu alma. Entonces, si yo, que soy sacerdote, digo, pues voy a ir a Medjugorje porque yo es mi semana de vacaciones, yo allí siento una paz increíble, vengo renovado, vengo con fuerzas, pues yo voy y crezco en la fe. Si no fuera, pues a lo mejor pues, me iría a Asturias allí al fresco. A Covadonga. O a Covadonga, que también. Pero que quiero remarcar muy bien que las apariciones siempre te tienen que ayudar a acercarte a Dios. De hecho, es que en Medjugorje, como todavía no está establecido como un lugar de apariciones, porque todavía está en estudio, el Vaticano lo que ha hecho ha sido remitir a todas esas personas que van allí al entorno parroquial. O sea, tú cuando vas a Medjugorje vas a participar de la parroquia. Participas de la misa, participas de las oraciones, de la adoración del Santísimo, de las catequesis, pero todo en torno a la parroquia. ¿Por qué? Porque María siempre te lleva a Jesús. O sea, allí la gente no va directamente a casa de los videntes. O no va a buscar que se le aparezca la Virgen. Solo ven la Virgen los videntes. Más solamente. gente que ha ido allí. Sí que es verdad que luego hay, a lo mejor, algún caso extraordinario, de algún fenómeno extraordinario que se ha dejado ver y que la gente que ha estado allí a lo mejor ha tenido esa gracia de verlo. Pero normalmente tú cuando vas a un sitio mariano
no vas a ver a la Virgen. O sea, vas solemos a decir, sentirla. me voy a ver a la Virgen cuando voy a Lourdes. Sí, pero tú físicamente no la ves, no se te pero va la a aparecer. sientes. Pero sí que la Claro. sientes. Bueno, yo no te quiero entretener más, sé que tienes mucha prisa, podría estar preguntándote toda la Y yo noche. hablando aquí, bueno, haciendo homilía. Bueno, pues te tengo que despedir, ya sabes. Pues muchísimas que, gracias bueno, por la que- invitación y bueno, yo encantado de que bueno, se toque este tema porque es importante el ser consciente de que tenemos que cuidar mucho nuestra alma. Nos centramos a veces en la parte humana, física, en el cuerpo, en la salud, pero el cuerpo está con el alma y el alma muchas veces la descuidamos. Sé que no hay salud fuera si no hay salud dentro. Claro. Eso lo tengo yo clarísimo. Y el Señor pues está ahí para sanar nuestros corazones y aprovecho pues, para decir que estamos ahora en el tiempo de la Cuaresma para que no tengamos miedo de acercarnos al Señor y descubrir que Él, perdonando nuestros pecados y aquellas cosas pues que muchas veces nos separan en las convivencias, en el trato con el otro, pues el Señor actúa y puede hacer que vivamos todos pues en esa paz que todos deseamos. Pues muchas gracias. No temáis. Muchas gracias. A vosotros. Y nos vemos en el siguiente programa. Claro que sí, si Dios quiere. Vale, pues adiós. que el Señor os bendiga. Muchas gracias. Bueno. Pepe, ¿qué diferencia hay entre una visión y una aparición? Bueno, primero quería aclarar que aparecen los niños, que antes no lo he dicho porque he dejado que hablara, porque muchas veces los niños tienen los canales abiertos que los adultos no tenemos, en general. Hay muchos niños que de pequeños ven cosas, que hablan con los padres, he visto, veo al abuelo, veo no sé qué, veo luces, y cuando crecen, hay un momento en que lo pierden. Entonces es mucho más fácil que un niño tenga esos canales preparados para que vean, por ejemplo, tengan la visión de la Virgen, sobre todo si son niños que viven en un entorno rural, porque están menos mediatizados, menos influenciados por la sociedad y por lo tanto los canales están más limpios y más perfectos para poderlos recibir. Y eso es uno de los motivos por los que siempre se aparecen niños. Yo conozco niños que ven o que han visto, pero cuando se hacen adolescentes o cumplen la edad, han perdido, digamos, entre comillas, esa visión. Otros la mantienen y son los videntes que luego la tienen de mayor. Que muchos mayores lo ven ahora porque los canales siguen abiertos, no se le han cerrado y siguen viendo qué es lo que tienen los videntes. Eso es. ¿Y la diferencia entre la visión y la aparición? Bueno, porque se supone que una aparición es algo externo que tú ves, y una visión puede ser que tú tengas una visión y que no sea nada. Pero yo puedo tener una visión y verlo real. Claro, yo ahora mismo imagínate que yo ahora tengo la visión, incluso cierro los ojos y me veo en una playa del Caribe tomando el sol, y por eso puede ser una visión. Yo también, pero no es una aparición. En la aparición tú sientes que algo que tú no imaginas sí. aparece, o que tú ves algo que no... Algo como si fuera exterior a ti. Que incluso, no te has propuesto ver. Claro, que puede ser que tu cerebro lo cree, podría ser, pero en principio tú como persona no sientes que tú seas el que lo crees, el que crees esa imagen. De todas maneras, sobre eso hay mucha controversia, como la CCM, lo que se dice antes de la muerte, ¿no? La experiencia cercana a la muerte, que ven y se ha demostrado que no es del cerebro. ¿Dónde vas? No lo sabemos. Pero claro, la visión es tuya, la aparición, supuestamente, además, eso se ve porque cuando la misma aparición la ven varias personas, lo mismo, está claro que no se la están creando ellos, a menos que sea un fenómeno, digamos, de gente que le hagan ver lo mismo, que es más difícil. Es más difícil que 4 personas vean lo mismo y que sea una creación mía propia. Por eso es. ¿Podría toda esta energía, Margarita, que se genera en torno a las apariciones marianas, rozar, no sé, el fanatismo, la idolatría, no sé? Es que ves a la gente, voy, tengo fe, pero a lo mejor tengo fe esa semana y a lo mejor después me vuelvo y me peleo con todos los del pueblo. Ramón lo ha comentado, ¿no? Hay que cultivar esas capacidades, pero hay que cultivarla desde lo personal, desde la convicción de que yo puedo, yo quiero, ¿eh? Sobre todo que medie la voluntad, ¿vale? Que no solamente me deje llevar por lo que me han dicho, por lo que me han contado, porque allí se reciben muchos milagros, allí hay muchas curaciones o tal, ¿no?
Entonces, cuando tú vas buscando esa conversión que comentaba Ramón, ¿no? Tiene que ser desde tu profundo sentir, desde tu propia voluntad, y que pongas los medios para ello. Que todos tenemos esas capacidades, ojo, ¿vale? Que hoy en día ya hay experiencias científicas que muestran la capacidad que tiene el propio cerebro cuando tú haces meditación consciente, utilizas tu respiración consciente y quieres trabajar determinadas cosas en ti, ¿vale? Entonces, cuando tú eso lo trasladas no a la fe, sino a tu evolución personal, a tu querer llegar al ser verdadero que eres, es cuando vas viendo esas modificaciones. Si te quedas solamente en la parafernalia de cuántos milagros se hacen allí, es cuando llegas al fanatismo, a la como has dicho, ¿no? la idolatría, porque es sacar fuera de ti y esperar algo que no está en ti, que tú no lo estás cultivando. Jesús dijo, y además, sois imágenes vivas de Dios, ¿vale? Y eso tú te lo tienes que ver y te lo tienes que trabajar, ¿vale? Hablaba también el padre Ramón del demonio, de la existencia del demonio. También lo tiene escrito la Santa de Ávila, ¿vale? En sus obras de las moradas, ¿vale? Hay las 3 primeras moradas están hablando constantemente de esos peligros que están cerca de nosotros, que no nos dejan muchas veces ahondar en lo que es la realidad profunda de cada ser. Lo que pasa, Margarita, es que vivimos tan deprisa, hay tantas cosas para hacer. Pero tú respiras, ¿no? Sí, pero a lo y mejor cuando tú eres, no tengo más tiempo solo de respirar. y es una de las... dice que la respiración es el alimento del alma, ¿vale? Sí. ¿Vale? No solamente del cuerpo. Y con esa respiración consciente, si tú dejas a un lado esos pensamientos que no sirven absolutamente de nada, que el cerebro los tiene ahí porque los tiene y porque él es el guapo de la película, entonces cuando tú dices, no, aquí la voluntad la pongo yo, aquí la que quiere trabajar soy yo, entonces ahora mismo esos pensamientos apartaditos un poco. Entonces te centras en esa respiración, puedes hacerlo pues a través de lo que muchas veces hemos hecho en algún programa, ¿no? En hacer un escaneo corporal, pero sin olvidar esa respiración. Esa respiración es la que a través de los pulmones le llega al corazón eso que necesita para conectar mente, corazón y acción. A ver, es que vivir para afuera es más o menos una cosa normal. Vivir para adentro es la parte difícil. A ver, Susi, todo el mundo quiere 2 cosas. El culpable de lo malo es alguien externo, el diablo, el vecino, mi padre. Yo no. Bueno, quiero decir, el maestro, y es muy fácil quitarnos la culpa porque no nos hacemos responsables de lo que somos. Y luego al revés, queremos que nos salve la Virgen, Jesús, sin que nosotros hagamos nada. Es decir, todo el mundo quiere cambiar pero sin trabajo. Eso claro, es verdad. y eso es un problema. Todos queremos cambiar con el milagro. Viene aquí la varita, nos toca a la Virgen y hemos cambiado. O queremos hacer como San Pablo, que vio la luz, cayó del caballo y de ser un recaudador se transforma en un apóstol. Todos queremos eso sin trabajo. Entonces, claro, eso no es así. Ahora viene la sabiduría popular. A Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros tenemos todo dentro y eso es nuestro trabajo de descubrirlo. Claro, la religión es buena porque en este mundo tenemos todas las escalas que están las personas. La escala de personas que nada más que creen en la naturaleza, las personas que creen en el más allá o en una religión, las personas que están fuera de religión, las personas que creen en uno mismo, las personas que creen en el universo, todos estamos al mismo tiempo. Entonces, claro,
hay como un montón de capas aquí. Claro, la nueva era que ha entrado de Acuario viene a romper la era de Piscis. ¿La era de Piscis cuál es? La era de la religión. Por eso cada vez la religión le cuesta más anclarse, porque eso ya no está en la energía de la nueva era. Y de hecho, como entró, ha empezado a entrar como a mediados de este siglo pasado, es como que están desapareciendo las religiones cada vez más, y muchas veces vamos a la iglesia y decimos, madre mía, cuando se vaya esta generación de personas mayores, ¿quién va a la iglesia? Porque es que la iglesia se debe modernizar. Claro, pero es que modernizar quiere decir que tendrían que decir, no, para yo conectar con Dios no me hace falta de intermediario. Esta vez desaparecerían. No, porque en la iglesia estamos todos juntos y hacemos muchas cosas. Efectivamente, hacer otro tipo de hacer que tú llegues a Dios con tu camino, no que tengas que pasar por el otro lado. Y esa es la de Acuario. La de Acuario te dice que tú llegas por un camino, lo que pasa es que necesitamos ayuda para poder coger ese camino. Eso es lo que nos pasa a todos. Todos necesitamos esa ayuda, pero claro, no pasar a través del otro, sino coger mi camino y que me enseñes cómo llegar ahí. Ese es el gran reto de las religiones. Bueno, pues ahora vamos a ver un vídeo sobre las apariciones de Garabandal, que a mí me pone nerviosa este vídeo. Garabandal es una aldea aislada de unas 300 personas en las montañas del Cantábrico, en el noroeste de España. Es un lugar de sobrenatural serenidad y belleza. El 18 de junio de 1961, 4 niñas, Conchita González, Jacinta González y Mariloli Mazón, de 12 años, junto con Maricruz González, de 11, jugaban en las cercanías de la aldea cuando oyeron un sonido como de trueno. Asustadas, levantaron las cabezas para ver de dónde venía el ruido. De repente vieron delante de ellas la hermosa figura de un ángel resplandeciente. Tras unos breves instantes, y sin haber pronunciado palabra, desapareció. Durante los días siguientes se repitieron las visitas del ángel, que en silencio las miraba y sonreía. Los habitantes de Garabandal comenzaron a reunirse con las niñas al caer la tarde para rezar el rosario a la espera de la aparición. Finalmente, el 1 de julio de 1961, el ángel habló a las niñas y les dijo: ¿Sabéis por qué he venido? Debo anunciaros que la Virgen Santísima se os aparecerá mañana, como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Llenas de alegría, las 4 niñas a la vez exclamaron: ¡que venga pronto! El 2 de julio, fiesta de la Visitación en aquel entonces, hacia las 6 de la tarde, las muchachas estaban en la calleja cuando la Virgen se apareció con el niño Jesús y 2 ángeles. A uno de los ángeles le reconocieron como el que se les había estado apareciendo, que después fue identificado como San Miguel Arcángel, y el otro parecía idéntico. Había más arriba y a la derecha un ojo que las muchachas llamaron el Ojo de Dios. Sin miedo alguno, las niñas comenzaron a hablar con la Virgen. Hablaban sobre sus familias y el trabajo que hacían en casa o en los campos, y la Virgen sonreía. Conchita dijo que era como si su madre hubiera estado ausente durante un viaje y acabara de volver. Rezaron el rosario con la Virgen y ella les enseñaba a rezarlo bien. Cuando la Virgen dijo que se tenía que marchar, las pequeñas le insistían para que no se fuera. Ella, para consolarlas, las prometió volver al día siguiente. Y volvería aún no solo el día siguiente, sino en centenares de encuentros, en ocasiones varias veces a lo largo del día y de la noche. Las niñas sabían perfectamente cuándo iban a tener aparición gracias a lo que ellas mismas denominaban las llamadas. Recibían 3 llamadas, que eran como una alegría creciente que precedía y anunciaba la aparición. A la tercera llamada, la alegría era tan grande que salían corriendo de donde estuvieran hacia el lugar de la aparición, a donde llegaban casi simultáneamente y donde caían repentinamente de rodillas y en trance estático. En agosto de 1961 comenzaron las marchas extáticas. Las niñas comenzaron a caminar en éxtasis hacia adelante y hacia atrás a través de la aldea, con sus ojos fijos todo el tiempo en lo alto. Al comienzo de las apariciones
Para hacer reír al niño Jesús que nuestra Madre del Cielo a veces traía en brazos, las niñas le ofrecían pequeñas piedras. El niño no tomaba las piedras, pero nuestra Madre sí. Las besaba y encargaba a las niñas que las dieran a determinadas personas después del éxtasis. Al ver esto, los espectadores comenzaron a dar a las niñas numerosos objetos religiosos para que fueran besados por la Virgen, o los colocaban en una mesa puesta a un lado para este propósito en los hogares de las niñas cuando ellas no estaban presentes. No había manera de que ellas supieran a quién pertenecía cada artículo. Aún así, en éxtasis, la cabeza siempre alzada con los ojos fijos en el cielo, guiadas solo por su visión, nunca se equivocaban en las miles de veces que devolvieron rosarios, medallas, anillos de boda u otros artículos religiosos a sus legítimos dueños. Entre los objetos apareció un día una polvera. Las mismas niñas se extrañaron al ver este objeto profano presentado para ser besado por la Virgen y se resistían a ello, pero cuando la Virgen llegó, lo primero que pidió para besar fue la polvera, diciendo que era algo de su hijo. Al terminar el éxtasis, la dueña de la polvera desveló que durante la Guerra Civil Española aquella polvera había servido para llevar la Eucaristía a escondidas a personas encarceladas y a punto de ser ejecutadas. Durante los éxtasis, nuestras pequeñas protagonistas llevaban siempre un crucifijo que ofrecían a las personas presentes para que lo veneraran. Por orden de la Virgen, solían extender el crucifijo a quien ella les indicaba. Después de un éxtasis, Conchita se enteró de que todos aquellos a los que había dado a besar el crucifijo eran sacerdotes vestidos de civil. Fueron numerosas las ocasiones en que las niñas en éxtasis reconocieron a los sacerdotes y religiosos de paisano, sin tener ninguna otra señal para saberlo que lo que les dijera su visión. Poco a poco, a medida que la noticia fue corriendo de boca en boca, comenzaron a llegar visitantes venidos de fuera del pueblo, de fuera incluso de España, hasta el punto de que pronto llegarán a juntarse de 500 a 3.000 personas por día, que se unirán al rezo de los vecinos de Garabandal en espera de la aparición. Bueno, a mí este vídeo especialmente me parece un poco inquietante, sobre todo por cómo actúan las niñas, por cómo van hacia atrás, por las cosas que dicen o que hacen. Tanto fenomenología que tiene. Sí, entonces yo quiero preguntarte, Pepe, si pueden ser confundidas las apariciones marianas pues con otros fenómenos paranormales diferentes. Vamos a ver, se pueden confundir con varias cosas. Primero, hay que tener en cuenta que algunas veces las personas que abandonan este plano, algunas personas cuando van al otro plano, mucha gente piensa que cuando uno se muere se transforma en un santo. Pero la persona que fallece sigue siendo la misma persona que era antes. Y durante el periodo que está en ese otro lado, tiene que estar depurando como era si quiere. Otros no lo hacen. Entonces, imaginaos que alguien muy orgulloso, muy egocéntrico, con mucha sabiduría o mucho tal, pasa al otro lado y decide aparecérsele a alguien disfrazado de la Virgen o de quien sea. Y entonces lo primero que dice que es hacerme aquí una basílica, adorarme y tal. La Virgen no necesita una basílica para que la adoren. Pero si yo soy egocéntrico, lo primero que haría sería decirle a esos niños a los que me ha parecido que me adoraran, que pusieran una estatua, que pusieran una basílica, porque yo me alimentaría de toda esa energía de la gente. Claro que es. Y luego, hablando de fenómenos, todos hemos hablado del fenómeno ovni. Hay tantos fenómenos desconocidos, tantos fenómenos que no conocemos, porque muchas veces han visto una luz que era un ovni, que luego desaparece al instante, y se supone que es un ovni porque un objeto volador no identificado, no dice que sea un platillo, pero tampoco sabemos si hay fenómenos de otro plano que entran en este. Porque según la ciencia, esto es multiverso, hay muchos planos, está la energía, la física cuántica, tantas cosas que desconocemos. Entonces, claro que puede ser otro fenómeno de otro lado que aparezca y nos confunda. Y que tú veas allí con tu fe religiosa, imagínate un religioso cristiano, se aparecería una luz y diría que es la Virgen o Jesús, pero un budista mejor diría que se aparece Shiva, o un maometano que se aparece Mahoma, o yo que sé quién. Pero a mí también me llama mucho la atención que cuando ven a la Virgen, lo que dicen los niños es que, o sea, la ven vestida
con una ropa especial, con la ropa, con el manto, de las imágenes que nosotros conocemos, con el manto azul, con la vesta blanca. Tú imagínate que tú te vas al otro lado y te quieres aparecer como virgen. ¿Tú qué te pondrías para que te creyesen? No, eso claro. Ahora, puede ser que sí, por eso hay que ver y fijarse muy bien en el mensaje que da. Todo mensaje que traiga miedo, duda, incertidumbre, no es un mensaje de luz. Bueno, pues los mensajes te voy a castigar, si no sigues el camino de baldosas amarillas, te voy a castigar. Pensamos que eso no lo puede ser una persona, un ser de luz, un ser sabio, un ser coherente, nunca va a meter miedo, que lo contrario del amor es el miedo. Entonces, ¿cómo vas tú a dar un mensaje de miedo que es lo contrario al amor? Tú podrás hablar de amor, pero si mi mensaje es de miedo, estoy en el lado opuesto del amor. No puede ser. Por eso cuando en internet muchas personas leen mensajes de la Virgen, del Arcángel Miguel, de 100.000 arcángeles o de seres, lo primero que ves es como empieza diciendo, os aviso que esto va a acabar, automáticamente ya puedes cerrar ese mensaje porque eso no es de la luz. Y esos son el 99%. No son mensajes de luz. A ver, en este de Garabandal, también es verdad que en el año en el que aparece ahí a estas niñas, ya hay medios técnicos para hacer grabaciones, ¿no? Claro. En apariciones anteriores. Sobre los 60, ¿no? Esto es sobre los 60. 60, 61, 65. Es el tiempo en el que está comenzando el Concilio Vaticano II. Las niñas están aisladas porque es un pueblo bastante aislado de allá de Cantabria, ¿no? Y están como muy mediatizadas con la catequesis del párroco y tal, ¿no? Entonces, supongo que ellas están un poco condicionadas con las catequesis que han recibido, con la educación que tienen, con que allí, claro, tenían que ir a misa, El año 60 de España, se sabe. Vamos, exactamente. Pero sí que me llama mucho la atención que ellas están condicionadas por lo que han aprendido. Hay un mensaje que reciben que no lo dan a leer y la aparición les dice que lo escriban para leerlo y no lo leen, porque ahí hablan de sacerdotes, obispos, y para ellas esos personajes son santos. Sí, ¿vale? Claro. Entonces, ¿cómo van a decir que esos santos han cometido pecado? Claro, cuando les insisten es cuando, ya claro, y cuando les vienen a hacer preguntas los sacerdotes o los obispos o los médicos que vienen, psiquiatras y todo, a verlas y tal, la más mayor, Conchita, les dice, es que si aquí viniera el Papa y me dijera que lo que hemos visto no es la Virgen, pues yo diría que no es, pero un ángel seguro que sí. O sea, ellas saben que es algo extraordinario, es algo fuera de sus mentes y, claro, cuando lo ves en las grabaciones, que no puede ser que en ese camino de piedra, en esas cuestas de piedras, vayan corriendo como corrían hacia adelante y hacia detrás, sin luz. Sí, luego también decían que levitaban o que pesaban mucho. Otra cosa muy curiosa, que además es que lo vio toda la gente, porque están las grabaciones. La gente les daba que si un rosario, que si un anillo, que si un tal, ¿no? Y para que se lo pasara por la oración, por la Virgen. Y luego las niñas volvían y se lo daban a cada quien. Ah, bueno. O una persona concreto. Sí, a la persona que se lo había dado. ¿Cómo sabían ellas que lo tenían todo amontado? Y la Virgen se aparecía con el niño. Es que esos detalles... Ya, pero fíjate que también cuando alguien va a una vidente, le cuenta cosas de su vida que nadie sabe. O sea, porque también hay que tener en cuenta que esto se puede leer en nuestro cuerpo astral, que es donde leen los videntes. Entonces, claro, hay que imaginarse que hay 2.500 apariciones y solamente 16 están reconocidas por la Iglesia y 28 por obispos. Pero imaginaos 2.500. Bueno, pues vamos a ver ahora un vídeo sobre las apariciones de Medjugorje. Jesús, tienes que conocer un lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde puedes tocar el cielo con los dedos.
bueno, que yo quería era comunicarle a todo el mundo eso que me había ocurrido, ¿no? Lo que yo había encontrado allí, esa fuente de gracia. Mi nombre es Nando Parrado. Soy uno de los supervivientes de la famosa tragedia de los Andes. La primera vez que escuché hablar de Medjugorje es que no sabía ni dónde estaba, ni en qué país, ni qué sucedía, ni si iban peregrinos, ni si había apariciones. María Pavlovich me dijo: Marinko, anoche han visto a la Virgen. Los niños, cuando les amenazaban, decían: preferimos morir que decir que estamos mintiendo. Como niña, pues lo escuché, pero no pensaba que era posible. Cuando yo fui el elegido para ir a acompañar a Jesús a Medjugorje, mi reacción fue la de que no me creía nada, ni una palabra. Yo me he preguntado muchas veces por qué la Virgen me ha elegido justamente a mí. Ella sonrió y dijo: ¿sabes, querido hijo? Yo no elijo siempre a los mejores. La Madre, con sus mensajes, intenta enseñarnos cómo abrir nuestro corazón y cómo conocer a Jesús. Yo no vi a la Virgen como tal, no puedo decir tal, pero lo que sí que sé es que la Virgen está presente. Yo, al salir de esa misa, era otra persona totalmente diferente a la que entró. Y lo único que recuerdo fue que paró todo a mi alrededor. Medjugorje es un lugar muy especial. Medjugorje es el tráiler del cielo. Pepe, ¿es posible que la Iglesia intente manipularnos a través de estos mensajes de la Virgen? Hombre, en principio, los mensajes que dan los niños o la gente que se aparece son mensajes teóricamente religiosos. Y la Iglesia los emplea porque ten en cuenta que si en Medjugorje van millones de personas y creen en eso, tampoco puede estar la Iglesia en contra de esa corriente tan gigantesca. Ya. Pero claro que muchas veces aprovecha. Yo en Lourdes, por ejemplo, nada más que en la venta de recuerdos hay un negocio. Pero también ahí se han producido milagros que tampoco tienen explicación. O sea, ha pasado de todo. Sí, pero yo pienso que lo cortés no quita lo valiente. No, claro. El negocio tiene que estar porque la gente va y si yo voy, pues necesito quedarme en un hotel, necesito comer, necesito llevar un souvenir para la gente que sé que para mis amigos. El negocio tiene que estar, pero siempre tiene que estar de una manera normal, sin abusos, sin nada. Claro, estos centros de apariciones siempre son un negocio también, pero el negocio viene después de que se haya movilizado la gente. O sea, aquí, por ejemplo, en Medjugorje, a lo mejor todavía no hay un gran negocio. Cuando el Vaticano diga, sí, es una aparición mariana, y se creen allí una infraestructura, pues claro que hay un negocio. Siempre ha habido, y todas las religiones lo han hecho, no solamente la cristiana, lo hacen todas. Claro. Porque tú, por ejemplo, el budismo, con el negocio de ir allí a meditar y en los Arran, van allí todo Occidente a sacar negocio de los Arran y de todo, o sea que es que es en todas partes. Es que ¿No será una necesidad de la ignorancia del ser humano? Claro, claro. No es que el negocio, el listillo de turno lo aprovecha, pero si no fuera la gente, el negocio no sería. Ya, negocio. Claro. Pero, Margarita, la gente necesita, por naturaleza, necesita creer. La gente necesitamos que nos quieran, ¿vale? Y entonces, para obtener esa necesidad, nos olvidamos dónde está el verdadero amor, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo creo que la Iglesia no está aprovechando las ocasiones de oro para que maduremos como seres humanos, como creyentes, como seres que estamos llamados a estar en Dios, a llegar a la evolución que Jesús, que ha comentado que estamos en tiempo de Cuaresma, que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida y es la luz. Y son las 4 partes en donde tenemos que estar centrados en esta Cuaresma para llegar verdaderamente a descubrir con voluntad y con el deseo ese mensaje que no necesito que me lo diga su madre, que me lo ha dicho él. Su madre nos lo recuerda. Su madre nos lo recuerda, pero es él. Bueno, pues ahora vamos a ver el vídeo
sobre la danza del sol de Medjugorje, porque es un fenómeno que se da mucho en estas apariciones. Vamos a ver el vídeo. Dok nas je prvo tajstvo svjetla podsjećalo naše dostojanstvo djece Božije, u drugom tajstvu svjetla Gospodina se čas podsjeća na svetost obiteljskog braća u životu. Što Bog združi, čovjek već ne rastavlja. U dobro i zlo, u zdravlju i bolesti. Služit ćete i poštovati u sve dane života svoga. Izgovaraju zaručnici ne jedno drugome, nego i pred Bogom i pred crkvom. Kako živiš ovo obećanje i ovaj sakrament u svom životu? Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, bud volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas. Pero Pepe, coméntanos este fenómeno, porque sí se da en la mayoría de las apariciones, creo yo. Bueno, pero exactamente cómo se hace es muy difícil porque a lo mejor no se puede saber exactamente, pero si realmente se ve allí, es una fenomenología del momento. Puede ser que incluso los fenómenos paranormales producidos generen un cambio en la luz, en el reflejo y demás, porque está claro que nada más que se da allí, el sol no se mueve, porque se da allí, pero no se da ni en Francia, ni aquí, ni en Italia, ni en ningún sitio. Es una fenomenología del lugar, pero son fenomenología para atraer más gente. O sea, todavía eso parece indicar como que voy a atraer más gente porque necesito hacer cosas raras para que todavía crean más en mí. O sea, es todavía peor. Es decir, si yo soy la Virgen María y yo me aparezco y lo que quiero es ayudar, apareceré, daré un mensaje de luz y de paz, haré que allí en ese lugar se produzcan milagros, que la gente vaya, pero no necesito hacer un montón de fenomenología para forzar a la gente que crea que yo estoy allí, porque todo eso es fenomenología. Luego cuando un vidente antiguo hacía cualquier historia de levantar una mesa o lo que sea, enseguida era un charlatán o era no sé qué, o era el demonio. Sin embargo aquí es la Virgen. O sea que todo es cuestión como se mire. Que yo no digo que la Virgen nos haya aparecido en algunos sitios, pero aquí lo mejor de todo es ver el mensaje. Pero como decía Margarita, si Jesús ya no lo dijo, una de las cosas que dijo Jesús que nos hemos olvidado es: todo esto que yo hago y mucho más haréis vosotros. Es decir, si eso lo dijo él, que todo esto que él hacía, y era sanar enfermos, andar por encima del agua, resucitar, lo haréis vosotros y mucho más, quiere decir que el camino está en nosotros. Si tú te basas en otros, nunca vas a llegar ahí. Él no se basó en otros y llegó ahí, entonces no estamos siguiendo su camino. Estamos parados ahí. La historia del sol también en Fátima, entonces estaba el Papa Pío XII, y bueno, hay imágenes, hay algunos sitios más ha hecho, sí, que le llamaban el baile del sol, ¿no? El baile del sol, sí. Y hay como estampitas con ese fenómeno. Y en el Escorial, no sé exactamente en qué lugar, pero en el entorno del monte del Escorial también hubo apariciones sobre los años 80 o cosas así, que una de las cosas más atractivas era el sol que se veía bailando. Y sin embargo no está considerado un sitio de aparición. ¿Ves? Bueno, pues Margarita, yo pienso que muchas veces la vidente o los videntes que ven eso son más unas víctimas de todo lo que los rodea, aunque ellos vivan con felicidad absoluta que se les ha aparecido la Virgen, después no tienen vida. No, la gente como que los empuja, o a algunas las encerraron en conventos, pero ellas ya pasan a ser como patrimonio de la humanidad, sí, ya no tienen vida de la iglesia o de lo que sea. Entonces, pues mi pregunta es que si es más una carga esto o el simple hecho de poderlo ver o de recibir las llamadas ya lo compensa. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo pienso que esas personas, si han recibido eso y han sentido eso que han visto, les han tenido que transformar personalmente.
habrán sufrido todas las acosaciones que le han hecho, los acosos que hayan tenido con la iglesia, con médicos, con tal, de venga preguntas, venga, sobre todo a las niñas de Lourdes, de Lourdes, que eran tremendas, que si estaban locas, que si las iban a encerrar, que si el demonio se las llevaría y tal, ¿no? Entonces sufrirían aquello porque se lo hacían personas que para esas niñas eran autoridades grandiosas para ellas, y que cómo podían esos señores hacerles esas tantas preguntas y tanto sufrimiento. Pero en el fondo yo creo que esa fuerza que recibieran en esas apariciones, si han sido reales y ellas las han sentido y las han vivido como tal, las ha debido transformar. Bueno, pues ahora vamos a ver el vídeo de la opinión del Papa sobre Medjugorje. Durante el vuelo de regreso de Fátima, Francisco explicó qué piensa sobre las posibles apariciones que más revuelo están generando en la actualidad, las de Medjugorje. Explicó que le entregaron los resultados del análisis detallado sobre Medjugorje de una comisión vaticana liderada por el cardenal Camillo Ruini. Esta propone distinguir entre las primeras apariciones, que sucedieron hace más de 30 años, y las actuales, que aún suceden. Le prime apparizioni, che erano ragazzi, l'informe più o meno dice che si deve continuare a investigare quello. Le apparizioni, le presunte apparizioni attuali, l'informe ha i suoi dubbi. Io personalmente sono più cattivo. Io preferisco la Madonna Madre, nostra madre, e non la Madonna capo di ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tal ora, invia. E questa non è la mamma di Gesù. E queste presunte apparizioni non hanno tanto valore. E questo lo dico come opinione personale. El Papa también destacó que estas apariciones generan incontables conversiones, algo que también hay que tener en cuenta. Gente che va lì e si converte, gente che incontra Dio, che cambia vita, ma questo non c'è una bacchetta magica lì, e questo fatto spirituale, pastorale non si può negare. Adesso per vedere le cose con tutti questi dati, con le risposte che mi hanno inviato i teologi, si è nominato questo vescovo bravo perché ha esperienza, per vedere la parte pastorale come va, e alla fine si dirà qualche parola. Las presuntas apariciones de Medjugorje comenzaron en 1981 y continúan en nuestros días. Se ha convertido en uno de los fenómenos espirituales más controvertidos del momento. En 2010, Benedicto XVI creó una comisión para estudiar su veracidad, y el resultado de esta investigación es lo que Francisco tiene entre manos. Pepe, ¿qué ocurre cuando el fenómeno falla o nunca falla? Claro que falla, pero ¿fallar en qué sentido? Pues cuando alguien quiere decir que ha visto a la Virgen y se le cae el tinglao. Bueno, pues fíjate que he dicho antes, de 2.500 apariciones, solamente 28 y 16, que son aproximadamente 44, están consideradas por la Iglesia. Las otras 2.400 y pico no se consideran, o sea, la mayoría fallan porque muchas veces el mensaje que reciben no es coherente, la persona que lo recibe lo exagera, o el momento no es el adecuado. Bueno, el Papa dice que él prefiere ver a la Virgen como la madre de todos. Claro, pero es que ahora mismo si apareciese la Virgen en la zona de Ucrania, prácticamente todo el mundo la seguiría, por la situación que hay. Ha aparecido allí en la guerra, por ejemplo, sería muy fácil
como esta de Medjugorje que apareció cuando Bosnia y todo esto. Entonces, claro, el sitio, el momento y luego las personas que lo reciben. No es lo mismo que 3 niños lo digan, incluso puede ser que se haya aparecido muchas veces y que la persona, por miedo, No como lo te he diga. dicho, a perder su vida o a que la tomen por loca o lo que sea, no lo diga. Mientras que un niño de un campo a lo mejor lo dice, pero un niño de ciudad se le aparece y dice, ¿pero qué dice? Vamos, me llevan al psiquiatra mañana. Pero lo que está claro es que la Iglesia, el Papa, la Iglesia es muy cautelosa con estas cosas. Claro, porque Hay que serlo. Es que hay que serlo. Incluso siéndolo, puede ser que algunas de las que estén no sean y algunas de las que no están sean. Claro. ¿Me entiendes? Claro que puede ser. Bueno, pues para terminar, no solo Nuestra Señora se aparece en sitios lejanos, que también se apareció en el 36 en Rojales. Y bueno, pues vamos a ver el vídeo de la aparición mariana de Rojales. Año 36, Semana Santa. Las autoridades de Rojales deciden cancelar la tradicional procesión del Domingo de Gloria, pero algo sucede. La Virgen del Rosario, patrona de esta localidad alicantina, es vista a las afueras del pueblo. Los vecinos hablan de milagro. Pues que se ha aparecido la Virgen del Rosario en un árbol. Y la gente, todo el puente estaba así de gente que había bajado de arriba del pueblo a verla. Y nosotros pues corriendo nos metimos en casa de unos señores. Estaban todos allí rodillados, cara a la Virgen, rezando el rosario. Estamos en una España agitada, al borde de la guerra civil. Es la Semana Santa de 1936. En el pueblo alicantino de Rojales se suspende la procesión del Domingo de Gloria. Será la única vez que la Virgen del Rosario no salga al encuentro del Santísimo. Esa misma tarde tiene lugar allí un excepcional suceso. Algunos testigos eran entonces unos niños. Aquello parecía una fiesta. Yo tenía 12 años, pero me acuerdo perfectamente porque pasó enfrente de mi casa. Apareció la Virgen del Rosario, todos los detalles, el rosario, el niño, la corona, todo perfectamente como estaba en la iglesia. Me emocioné, digo, no es posible que esté arriba del árbol. Si la había visto yo solo, pero como la vimos 400 o 500 personas que éramos ahí, la vio todo el pueblo. La noticia se propagó rápidamente. Todos corrían al lugar de la aparición mientras se preguntaban qué estaba ocurriendo en realidad. Además de la gran cantidad de testigos, el caso de Rojales cobra especial interés por el tiempo que duró la misteriosa presencia. Desde las 6 de la tarde hasta las 12 y la 1 de la madrugada. Los creyentes vivían emocionados el milagro. Estuve allí, estaba preciosa, era una preciosidad. Era la Virgen cuando sale en la fiesta arriba del carro igual. Los más escépticos pensaban que podría tratarse de una imagen proyectada desde el cine o ser un reflejo de las luces de una tómbola instalada por entonces en el pueblo. Mandaron a apagar las luces de la tómbola de la feria. Y la Virgen, cuanto más menos luz había, más resplandecía en el árbol. Pero para sorpresa de los fieles que estaban allí congregados, las autoridades ordenaron cortar el árbol sobre el que flotaba la imagen. A pesar de cortar el árbol, la Virgen se sostenía y empezó a ascender para arriba, para arriba, para arriba, hasta que se perdió. Como la queremos tanto a la Virgen del Rosario, todo lo que hace son milagros. ¿Quería transmitir la Virgen algún mensaje? Yo creo que la Virgen quería ver a su hijo. Manifestación mariana o no, todo un pueblo no puede mentir. Algo inexplicable ocurrió aquel día. Lo vieron todo el mundo, pero muchos se niegan a decir la verdad. Paradójicamente, aquella talla de la Virgen del Rosario desapareció tan solo unos meses después, durante la guerra. Fue sustituida por otra, a la que los fieles de Rojales muestran la misma devoción. Algunos vecinos dicen que también esta imagen de su patrona ha obrado ya algún milagro. Actualmente
Pepe, ¿las apariciones marianas hacen falta o tú piensas que se van espaciando porque ya no hacen falta? Vamos a ver, como he dicho antes, ahora mismo en este mundo estamos todos los tipos de personas. Entonces, cada vez hay más personas que quizás no necesitan la aparición de la Virgen, porque cada vez hay más personas que piensan que el camino es un camino propio, a través de meditación, conciencia y demás, pero todavía hay muchas personas que están ahí y quizás para esas personas les valga. No podemos decir que no vale para nadie, cada uno está donde está. Igual que la gente también creía antes en los fenómenos naturales y para ellos el Dios era la lluvia o el viento y eso fue cambiando a otras cosas más trascendentes, pues aquí pasa igual, aquí convivimos al mismo tiempo todos. Para uno le valdrá, pero cada vez menos. Por eso cada vez pues las iglesias se vacían y hay mucho más de otro tipo de cosas, pero claro que vale para muchas personas. Pues me gustaría que para terminar dijeseis una frase pequeñita de resumen de todo lo que hemos vivido hoy. Es una lástima que el sacerdote se haya tenido que ir tan pronto, pero una frase pequeñita. Hombre, a mí me sale ahora mismo, cuando era niño hablaba como niño, ahora que he crecido tengo que ser adulto y ser coherente con lo que he recibido de niño, pero actualizándolo como estoy llamada a hacer las cosas, ¿no? Evolucionando como persona y en acciones y en hechos. Pepe. Yo creo que todos tenemos que hacernos responsables de los actos, ni existe tampoco que todo no está fuera, ni lo bueno ni lo malo, está en nosotros, y también tenemos que ser, si estamos en este camino, respetuosos con todo tipo de creencia de todas las personas y respetar el que quiera creer en la Virgen o no. Hay que ser respetuoso porque cada uno está donde está y el camino del otro no lo sabemos. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos y bueno, pues quiero agradecer al Padre Ramón, a Margarita y a Pepe, quiero agradeceros el que nos hayáis dado este momento tan bonito y sobre todo por hacernos comprender, sobre todo a mí, que yo siempre soy un mar de dudas. Y bueno, pues yo me voy a ir de aquí con una buena experiencia. Y bueno, y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí escuchándonos. Un abrazo de luz y hasta siempre. Aquí se despide el guardián en la sombra. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.